Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Domínguez, estudiante de UCRO Virtual en su modalidad en línea. Y en esta ocasión me toca, junto con mi compañera Argelia, abordar un video con relación a la materia de amparo. Y el tema principal a abordar refiere el siguiente, que dice: ¿quién es la autoridad responsable? El acto de autoridad y los principios fundamentales del juicio de amparo, dando un ejemplo para cada uno de ellos. Continuando con nuestro tema, mencionaremos qué es el acto de autoridad. La palabra autoridad proviene del latín autoritas, derivado de autor. En la antigua Roma, este último vocablo no solo se refería a quienes crean algo u originan algo de valía, como entendemos hoy, sino que también aludía a quien se ocupa de hacer crecer algo o de llevarlo por el buen camino. Por lo que un acto de autoridad en amparo es una acción voluntaria e intencional de un órgano del Estado que afecta a situaciones jurídicas o de hecho. Este acto puede ser una decisión, una ejecución o ambas a la vez. Por tanto, puede entenderse por acto de autoridad cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Asimismo, el autor Bourgois refiere que en el terreno de estricto derecho público, por autoridad se entiende jurídicamente aquel órgano del Estado integrante de su gobierno que desempeña una función específica tendiente a realizar las atribuciones estatales en su nombre. Bajo este aspecto, el concepto de autoridad ya no implica una determinada potestad, sino que se traduce en un órgano del Estado constituido por una persona o funcionario, por una entidad moral o un cuerpo colegiado, que despliega en ciertos actos en ejercicio del poder del imperio tal y como se desprende de la concepción contenida en el artículo 41 constitucional. Hola, ¿qué tal? Continuando con lo ya expuesto por mi compañera Argelia, voy a continuar refiriendo en cuanto al tema: ¿quién es la autoridad responsable? Y tenemos que comprender primero quién es la autoridad responsable. Es una pieza primordial en el juicio de amparo, por lo que la autoridad responsable es el órgano u organismo que dicta, ordena, ejecuta o intenta ejecutar la ley o el acto reclamado. También se considera a esta autoridad responsable a los particulares que realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afectan derechos humanos y cuyas funciones están determinadas por una norma penal. En el caso de los amparos contra leyes, el quejoso debe señalar en su escrito de demanda a los titulares de los órganos o a los que la ley encomiende su promulgación. Al recibir una demanda de amparo directo, la autoridad responsable debe recibir la demanda, revisarla íntegramente, acordar el emplazamiento a la parte tercero perjudicada, pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Asimismo, el artículo 5º, fracción segunda del primer párrafo de la Ley de Amparo nos proporciona un concepto muy amplio de lo que debe entenderse por autoridad responsable para los fines del juicio de amparo. Al establecer esta, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue las situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatorias, u omita el acto que debe realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
Asimismo, mencionaremos cuáles son los principios fundamentales del juicio de amparo. Estos son las reglas más importantes que deben observarse durante la tramitación y resolución del proceso de amparo. No son reglas absolutas y admiten excepciones y han sido obtenidas a partir del análisis de las normas jurídicas que rigen el amparo. Tenemos el principio de instancia de parte. Este señala que el juicio de amparo solo puede iniciar mediante el ejercicio de la acción, como su nombre lo indica, a petición de parte. Excluye la posibilidad de que el amparo inicie su curso de forma oficiosa. El principio de agravio personal y directo establece que la persona que promueve el juicio de amparo debe ser aquella que, en su concepto, sufre la violación de sus derechos fundamentales provocada por un acto de autoridad. El principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. De esa idea deriva este principio de definitividad del acto reclamado, que significa que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no haya un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo. El principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho estriba en que el juez debe estudiar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación y, si se trata de resolver un recurso, en que el revisor se limita a apreciar tal resolución tomando en cuenta solo los agravios. Principio de relatividad de la sentencia. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Este principio de relatividad limita el efecto de la sentencia de amparo al quejoso, de manera que quien no haya promovido no puede beneficiarse con la declaración de inconstitucionalidad del acto reclamado. Continuando con lo expuesto, abordaré el tema de lo que son los ejemplos de los principios. Y primero tenemos que el principio de instancia de parte. En cuanto a este se refiere, al inicio de este debe darse por parte de la persona afectada para presentar su amparo ante la autoridad federal competente. Es muy importante recalcar que este principio debe de agotarse, ya que es lo primero que el juez verá. Como ejemplo es de que debe de haber una amplia voluntad por parte de la persona afectada en llevar a cabo el inicio de amparo y no que esta persona pueda ser amenazado o en su momento influenciado por otra persona. Un ejemplo muy sencillo y muy palpable puede darse cuando la persona presenta un amparo en cuanto a es afectado que lo mueven de algún en su trabajo o lo corren, inclusive cuando lo corren de manera injustificada, ¿no? Esta persona ahí sería un claro ejemplo. Otro principio tenemos el principio de agravio personal y directo. Un ejemplo sería en cuanto a los temas de convivencia familiar, cuando por lo tanto que el progenitor al solicitar las convivencias con el menor, estas le son negadas por parte de la autoridad correspondiente. Por lo tanto existe un agravio personal y directo en el interés del progenitor por la convivencia. Por lo tanto puede afectar o verse
relacionado a este principio en cuanto al amparo. El otro principio es el principio de definitividad del acto reclamado. Primero que nada hay que dejar claro que existen sus excepciones para promoverlo, y bajo este principio, partiendo de ello, daré un ejemplo. Cuando existan actos que importe un gran peligro de la vida por parte de la persona, libertad de la persona, incomunicación, expulsión o tortura, puede ser. Esto se da cuando, en el ejemplo palpable, es que la autoridad, al momento de detener a una persona, esta la detienen de manera injustificada, o en su momento la policía puede estar torturando o lo deja incomunicado. En este caso, el acto reclamado puede darse por parte de un familiar en cuanto a denunciar o solicitar el amparo ante la autoridad correspondiente, la incomunicación por parte de la autoridad ante la persona, ¿no? Otro principio es el principio de estricto derecho. Un ejemplo sería cuando la parte afectada presenta un amparo ante la autoridad correspondiente, conforme sea la materia del tema a reclamar, pero en ello un amplio, aplicando en todo momento el principio de estricto derecho por parte del juzgador, apegado a los conceptos normativos invocados y no haciendo la suplencia de la queja. ¿Qué quiere decir con esto? Que se necesita ser muy específico en cuanto al acto reclamado y los preceptos jurídicos citados al momento de presentar el amparo, pues el juzgador está obligado, atendiendo este principio, en tomar únicamente en cuenta los preceptos invocados. Por último, tenemos el principio de relatividad de la sentencia. Un ejemplo, este principio implica que los efectos de concesión de amparo deben de ser aplicados solamente al solicitante de la protección, y para su aplicación existe en jurisprudencia, donde atendiendo los principios de pro persona, poniendo principal atención en los derechos humanos y más aún en los derechos colectivos. Por su atención, gracias.